La contribución específica de Galileo a la comprensión del movimiento de objetos en caída libre es: en un lugar determinado de la Tierra y en ausencia de la resistencia del aire, todos los objetos caen con la misma aceleración uniforme. A esta aceleración de la gravedad sobre la Tierra se le asigna el símbolo G y es un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado en el sistema MKS, que es metros, kilómetros y segundo, y 980 centímetros sobre segundo cuadrado en el sistema CGS, que CGS es centímetro, gramo y segundo, y 32 pies sobre segundo cuadrado en el sistema inglés. El sistema inglés es el que usa pies, no se mide en metros, sino que se mide en pies, y el que usa las pulgadas también. Pues no centímetros, sino que pulgadas, y el que usa las libras. Nosotros en Honduras usamos una combinación de los dos. Por eso, no sé si ustedes han visto en películas mexicanas o en novelas mexicanas incluso que dice, vaya a traerme un kilo de tortillas, porque están hablando de eso, están usando MKS, el metro, kilogramo y segundo. Por eso no dicen tráigame 2 libras de tortillas, no dice kilos. Y todo lo pesan así. Nosotros aquí en Honduras no, usamos los dos. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída libre, y porque, ojo, ¿por qué se llama caída libre? Porque no lo lanzan, simplemente lo dejan caer. Es como que si usted tomar una pelota, estira su brazo con la pelota en la mano y después la suelta, sin hacer ninguna fuerza con su brazo, ningún movimiento con su brazo, solo lo suelta. Eso es caída libre, solo dejarlo caer. Porque cuando usted le pone alguna velocidad inicial, ya no es caída libre. Con el paso de los segundos se convierte en caída libre porque la fuerza que usted le imprimió se va perdiendo, pero va actuando la gravedad. Y cuando usted hace alguna fuerza adicional, ya no se llama caída libre, se llama movimiento de proyectiles, que eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué tiene que ver con eso? Con los proyectiles, lo que ustedes imaginan. Los cohetes y todo eso, con eso tiene que ver. Entonces, nosotros tenemos esta fórmula. Tenemos que la fórmula de la velocidad final en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por el tiempo. En caída libre es velocidad final igual velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Aquí la distancia, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí ya no es distancia, sino que es h, la h de altura. No porque altura se escribe con H, sino porque viene de esta palabra que es en inglés. Entonces de ahí viene. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque algunos se confunden y dicen, quiere decir que eso está mal escrito. No, solamente que de ahí viene, de esa palabra high. Entonces, por eso lleva esa H. Y la velocidad inicial por el tiempo, esa no cambia con la fórmula anterior, más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vea que todo lo que es aceleración lo cambiamos por gravedad. El tiempo igual, raíz cuadrada de 2D, dos veces la distancia entre la aceleración. Y aquí es el tiempo, la raíz cuadrada de dos veces la altura entre la gravedad, velocidad inicial, velocidad final menos aceleración por el tiempo, velocidad inicial sería velocidad final menos la gravedad por el tiempo, y la aceleración, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, y g va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, g siendo gravedad, ¿verdad? Entonces, esas son las mismas fórmulas, pero con esa salvedad, que ahora vamos a calcular altura, qué tan alto llega, de qué tan alto se tiró, o qué altura lleva en determinado instante. Ese son el tipo de ejercicios que nos van a pedir acá. Y aquí vemos un ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver. Dice, encontrar la velocidad con la que llega al suelo un cuerpo que se deja caer desde la torre latinoamericana en la Ciudad de México, cuya altura es de 180 metros. Dice la velocidad que llega al suelo. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han lanzado algo desde un segundo piso, han tenido la posibilidad de lanzar algo desde un cuarto piso, quinto piso, sexto piso. No va a ser lo mismo. Es más, una persona si se tira de un segundo piso puede sobrevivir. Quizás se lastime un pie, un brazo, o la espalda, no sé, algo. Pero si ya se tira desde un 10.º piso, no queda bien. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la fuerza con la que cae. Y esa fuerza de dónde viene, viene de la aceleración. Con la velocidad con que llega, se estrella y no sobrevive. Y vamos a ver por qué.
Veamos. La altura que nos da es de 180 metros. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad inicial es cero. Ojo con esta parte. ¿Por qué la velocidad inicial es cero? Porque solo se deja caer. Aquí lo dice arriba. Al suelo dice de un cuerpo que se deja caer. O sea, deja caer, usted solo lo suelta. ¿Verdad? Solo lo suelta. Dice que es un cuerpo, no sabemos qué es una pelota, una manzana, una naranja, no sabemos. Dice que solo lo deja caer. Y nos pide encontrar la velocidad final, la velocidad con la que llega al piso. Y recuerden, hay una aceleración, por lo tanto, la velocidad con la que parte no es la misma velocidad con la que llega. ¿Por qué? Porque cuando llega con una velocidad mayor debido a a la gravedad, que es el otro tipo de aceleración. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería la solución? Para encontrar la velocidad con la que llega al suelo, el cuerpo utilizaremos la siguiente ecuación. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Ahora, como la velocidad inicial es cero, la ecuación se hace más sencilla porque el primero de acá es cero, este de acá es cero y el otro es 2GH, que ese ya lo tenemos. G ya lo tenemos, que es la gravedad, es 9.8 metros sobre el segundo cuadrado y H ya lo tenemos, que es la altura. Hacemos esta parte de buscar la raíz cuadrada, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos esto, velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Nosotros tenemos que buscar la forma de encontrar solo v, que es velocidad final. La única forma de quitarle ese 2 de acá es aplicando raíz cuadrada. Entonces aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, acá y acá. ¿Y con esto qué logro? Con esto logro que se cancele la raíz con el exponente y me queda solamente la velocidad, va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Eso es todo. Pero aquí eliminé la raíz con el exponente. Acá no hay exponente, entonces no lo puedo eliminar. Entonces lo único que hago es que escribo la raíz tal y como está ahí. Entonces raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Así sería. Ahora, eso es lo que se hizo acá. Si ustedes vean, simplemente se sustituyó 2 por 9.8 metros en segundo cuadrado por 180 metros. Y lo que logramos acá, ojo con las unidades. Los números no hay problema, porque aquí multiplicamos 2 por 9.8 por 180 y me da 3.528. Ahí no hay problema. Pero las unidades tengo metros sobre segundo cuadrado. Ojo, aquí en el libro lo ponen con una pleca, lo ponen así, porque es más fácil escribirlo en un solo renglón. Pero nosotros lo vamos a hacer así, metros sobre segundo cuadrado. Y esto multiplica a los metros. ¿De dónde vienen los otros metros? De los 180. Entonces, ¿cómo hago para multiplicar esto? Multiplico m por m y el de abajo solo lo copiamos. Y esto sería igual a metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que es lo que nota acá. Ahora, ¿qué se hace después? Aquí se le saca la raíz a 3.528 y nos da 59.4. Ahí no hay problema. Una cifra decimal que ustedes le escriban está bien, no hay ningún problema. Y en el otro lado me quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Como eso está dentro de la raíz y nosotros sacamos la raíz tanto al número como a las variables, que en este caso son las unidades, entonces si aplicamos raíz acá se cancela este 2 y este 2 con la raíz. Por eso solo nos queda metros sobre segundo. Entonces nosotros acá tenemos metros sobre segundo y por eso nos queda correcta la parte de las unidades, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la velocidad va a ser igual a 59.4 metros sobre segundo. ¿Y está correcto? Sí, porque la velocidad se mide así, en metros sobre segundo. No se mide en metros sobre segundo cuadrado, no se mide en metros, tampoco son en segundos, se mide en metros sobre segundo. Y ahí usted puede ver que lo que usted hizo está bien, que como usted lo iba haciendo está correcto. Entonces es una forma de saber que lo que usted está haciendo va bueno. Ahora ya tenemos eso. Después de eso, ¿qué hacemos? Vamos a ver otro ejemplo. Déjame borrar este primero. Vamos a ver otro ejemplo y en ese ejemplo nos pide la velocidad que lleva la piedra en el momento a caer al agua. También sería una velocidad final. Leámoslo entonces.
Dice, desde un puente se lanza una piedra con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Ojo, aquí ya se lanza hacia abajo. Como se lanza completamente hacia abajo sin ningún ángulo, entonces aquí vamos a tratarlo como caída libre. Más adelante vamos a entender por qué este no sería caída libre, pero por el momento lo vamos a entender así. Tiene una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo cuadrado, perdón, 10 metros sobre segundo y tarda 2 segundos en llegar al agua. Calcule la velocidad que lleva la piedra en el momento de caer al agua y la altura del puente. Eso es lo que nos dice. Entonces, vamos a ver. La velocidad inicial nos la dan, 10 metros sobre segundo. El tiempo nos lo dan, 2 segundos. La gravedad, ya la sabemos, no va a cambiar, siempre va a ser el mismo valor, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad final no la dan y la altura tampoco la dan y eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, comenzamos. Necesitamos calcular primero la velocidad final. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrar la altura teniendo la velocidad final, porque hay más fórmulas para eso, que sin tener la velocidad final. Entonces, primero encontramos velocidad final con la fórmula que ya sabemos. Velocidad final va a ser ahora velocidad inicial más aceleración por el tiempo, pero en nuestro caso es gravedad por el tiempo. La velocidad inicial es 10 metros sobre segundo, la aceleración 9.8 metros sobre segundo cuadrado, porque es la gravedad, y el tiempo son 2 segundos. Ahora, cancelamos segundo cuadrado con uno de los segundos, solo me queda metros, ahí hace falta, ¿no? Ahí hace falta metros sobre segundo, aquí no lo pusieron, yo se lo escribo ahí. Aquí nos queda metros sobre segundo, porque lo único que canceló es un segundo de estos, aquí había dos, porque está lo de la dos y aquí solo hay uno, entonces cancelamos uno de ellos con uno, solo me queda metros sobre segundo. Y podemos sumar 9.8 por 2, 19.6, 19.6 más 10, 29.6 metros sobre segundo, y eso sería nuestra velocidad final. Ahora, ya que tenemos eso, podemos encontrar la altura. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula para eso. Y la fórmula nos dice que para poder encontrar distancia, que ahora para nosotros va a ser altura, va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Sumamos ambas velocidades, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por el tiempo. Nos queda 39.6 entre 2 por 2 y eso nos queda 19.8 por 2, 39.6 metros. ¿Y está correcto lo que se hizo? Sí. Vean que los segundos con los segundos se cancelan y al final solo me quedan metros. Y ahí nosotros ya tenemos solamente la unidad metros. Nada más metros. Quiere decir que eso está correcto. Si no estuviera correcto, entonces no podríamos hacerlo, ¿verdad? Bien, eso es en cuanto a encontrar velocidad final y encontrar altura. Bien, jóvenes, le van entendiendo hasta aquí. Jóvenes, ya se me durmieron. No puedo ver su mensaje, entonces si hablan su micrófono sería mejor. A Paulina contestó que Sí, sí. mister. Ok, listo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver acá. Hay un ejemplo más y después pasamos a ver algo de que nos hará evaluar qué sabemos de la teoría hasta ahora. Dice, un cuerpo cae libremente desde el reposo durante 6 segundos. Calcular la distancia que recorre en los últimos segundos. Ojo, la distancia que recorre en los últimos segundos. La velocidad inicial, porque dice cae libremente del reposo. Reposo, velocidad inicial, cero. Siempre que yo vea eso, reposo es que la velocidad inicial es cero. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo 6.4 segundos. Pero como nos dice, como es un intervalo de tiempo, esto es equivalente a calcular la operación en cada distancia independiente y restar los resultados.
Entonces, por eso acá usan de 6 a 4 segundos. No sé si se entiende. ¿Se entiende esa parte, Juan? ¿Cómo, Miss? Dice, como es un intervalo de tiempo, esto es equivalente a calcular la operación con cada distancia independiente y restar los resultados. Eso es lo que nos pide. Entonces vamos a ver la explicación que nos da acá. Es que no está tan complicado, pero es aquí. Dice la velocidad inicial más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso es para calcular la altura, que es parecida a la fórmula de distancia. Velocidad inicial por tiempo, no hay problema. Como la velocidad inicial es cero, y multiplico cualquier cosa por cero, cero, nos queda cero. Solo nos queda esta parte solo nos queda esta parte de acá, de la fórmula, solo esta parte. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Un medio, no cambia de la fórmula, la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, pero el tiempo, veamos, nos dice 6 a la 2 menos 4 a la 2 por segundo a la 2. ¿Qué hacen ahí en realidad? Ahí elevan al cuadrado un intervalo de tiempo de 6 y 4. ¿Por qué de 6 y 4? Porque lo dividen en intervalos de 2 segundos. ¿Por qué hacen eso? Porque nos dice arriba, calcular la distancia que recorre en los 2 últimos segundos. Y el tiempo total que se tarda son 6 segundos. Entonces, lo que hacen es lo siguiente, veamos. No simplemente ponen 2 ahí o 4, sino que nos dicen en los últimos 2 segundos. Por eso escriben 6, que es el tiempo total, menos 4, que es el tiempo, pero ambos van elevado a la 2. ¿Por qué van elevado a la 2? Por la fórmula. La fórmula me dice que tiempo tiene que ir elevado a la 2, entonces elevan tanto los segundos, 6, los segundos, 4, y la variable segundos, o la unidad segundos. Ese es el la 2. Entonces, un medio por 9.8, 4.9. Ahí no hay problema. 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Pero 6 a la 2 es 36 y 4 a la 2 es 16. Vean que primero se hace eso. Primero son las potencias y después se hace la resta. 36 menos 16, 20. Entonces ahora ya tenemos 20. Vean que si nosotros no hubiéramos hecho eso, nosotros tendríamos nada más 2. Como dice en los 2 últimos segundos, solo tendríamos 2, pero no. Había que hacer esa parte. Ojo con eso. Entonces ahí tendremos 4.9 por 20 y eso nos da 98 y segundos cuadrados con segundo cuadrado se cancelan y solo me quedan 98 metros. Y de ahí viene eso. Ahora, pasemos a la siguiente parte. Ahí está la parte de la teoría. La parte de la teoría nos va a decir a nosotros si le entendemos o no le entendemos a esto. Vamos a ver con lo primero. Dice, escriba las 4 variables que establecen relación con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál sería una de ellas? ¿Quién me ayuda? Una de las variables. ¿Cuáles serían? Jóvenes, ¿quién me dice una de las variables? ¿Sería caída libre? No, más fácil que eso. A ver. ¿Qué variables influyen en la caída libre? Sería Velocidad inicial. exactamente velocidad inicial. Otra, Velocidad final. ajá. Velocidad media. Velocidad media, sí, lo podemos incluir, pero hay otras dos más importantes. Antes que esa hay dos más importantes. ¿Constante o instantánea? No, antes que
Es que esa, sí, la podemos incluir, pero la podemos incluir acá. Velocidad final la podemos incluir en aquí, instantánea, porque recuerde que eso va a depender del tiempo, entonces la podemos meter acá. Otras, otras dos. Aceleración. Aceleración, correcto, que nosotros vemos que ahora ya no solo va a ser A, sino que también va a ser G. Y la otra, Tiempo. el tiempo, correcto. Y podemos incluir otra más, no la pide porque solo nos pide cuatro, pero podemos incluir distancia, que nosotros ahora vemos que es igual a altura. Así como aceleración, ahora también vamos a ver que es igual a gravedad. Esas son las que nosotros podemos incluir, ¿verdad? Ahora vamos a esta parte de acá. Aquí en esta parte de acá que nos dice identifique la definición de las variables relacionando las dos columnas con la letra correspondiente. La primera, cambio de velocidad dividido entre el tiempo. ¿Cuál sería esa? Inciso A, velocidad media, inciso B, inicial, C, velocidad constante, D, aceleración, E, velocidad instantánea, F, rapidez, G, velocidad final o H, caída libre. ¿Cuál creen ustedes que sería? Velocidad instantánea. No, porque dice el cambio de velocidad entre el tiempo. Mm, Sería aceleración, ¿verdad? Ya lo habíamos visto antes en la definición de aceleración, dice que es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, entonces sería la letra D. Ahí. La otra, velocidad con la que el móvil inicia el movimiento. ¿Cuál sería? Velocidad inicial. Velocidad inicial, correcto, inciso B. La que sigue, velocidad en un intervalo de tiempo corto. ¿Cuál sería? Velocidad instantánea. Correcto, velocidad instantánea. Recordemos que aquí en física un instante es un intervalo de tiempo muy corto. Entonces sí, esa sería. Ya casi nos acaba el tiempo, tenemos 10 minutos todavía. Velocidad que adquiere el móvil cuando ha transcurrido la mitad del movimiento. Velocidad media. Velocidad media, correcto. Entonces ya marcamos D, ya marcamos B, ya marcamos E, ya marcamos A. ¿Por qué hago bastante énfasis en esta parte de la teoría? Porque la teoría nos va a ayudar a resolver problemas más fácil. Ya sabemos qué nos piden, qué nos dan y va a ser más fácil. Velocidad que aumenta o disminuye con la misma intensidad por unidad de tiempo. Con la misma intensidad. ¿Cuál creen ustedes que sería? Sería el inciso C.
¿Por qué? Porque dice que con la misma intensidad por unidad de tiempo, entonces sería una velocidad constante. La que sigue, cambio de velocidad. Esa está fácil. ¿Cuál sería? Una pista, se repite con una de las que ya respondieron. Sería aceleración. Cambio de velocidad, recuerden que es aceleración. Y última velocidad que experimenta el móvil. ¿Cómo se llama esa última velocidad? Velocidad final. Correcto, velocidad final. Y no se preocupen aquí porque nos sobran espacios y nos sobran, no, no pasa nada. Esto siempre lo ponen en los libros, en los exámenes, a ver si usted sabe exactamente, está seguro de lo que sabe, ¿verdad? Porque vean, nos hacen falta dos y ninguno estaba aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a la parte de abajo, donde ahí se nos dan unas fórmulas que nosotros tenemos que completar. Vea que soy yo ya hasta aquí. Dice, escriba la letra de la variable. Por ejemplo, aquí, ¿qué letra va? Esto se resuelve fácil. Esto se resuelve viendo las fórmulas que están arriba. ¿Verdad? Las fórmulas que están acá arriba en la página anterior, esta fórmula. ¿Verdad? Y como eso es así de fácil, entonces vamos a ir a esta de acá, a los problemas. No lo voy a hacer, creo que no me da tiempo de hacerlo, pero les voy a dar una idea de cómo se hace. Dice, un móvil parte del reposo con una aceleración constante y cuando lleva recorrido 250 metros, su velocidad es de 80 metros por segundo. Calcular la aceleración. ¿Tenemos una fórmula para eso? Sí, hay una fórmula para eso, ¿verdad? Pero una fórmula directa para calcular velocidad, perdón, para calcular aceleración no tiene, pero podemos usar esta de acá. ¿Por qué podemos usar esa de acá? Porque tenemos que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Pero nos da una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que parte del reposo, entonces esta es 0. Me dan la velocidad final, sí. Me dicen cuál es la velocidad final, entonces como me dan velocidad final, me piden aceleración. Ah, pero no me dan tiempo. Entonces, ¿qué pasa acá? No puedo calcular con esta fórmula. ¿Por qué? Porque no me dan el tiempo. Entonces, esta fórmula no se puede usar. Ojo con este tipo de cosas. Como no tengo una de las variables, no puedo usar esa. Entonces voy a ver si puedo encontrar otra, donde yo pueda encontrar la aceleración. Veamos. En esta fórmula de aquí arriba, tengo la distancia. Y vea que aquí no es caída libre. ¿Por qué no me dice caída libre? Porque dice un móvil parte de reposo. No dice se deja caer ni nada. Entonces, como no es caída libre, uso esta fórmula de acá, la de la izquierda. Si no dijera, si dijera que se deja caer, entonces sería caída libre y usaría las fórmulas que van acá, donde en vez de escribir, aquí se lo voy a hacer, este es el primero, sería este. En vez de escribir aceleración, nosotros escribimos gravedad. Ahí sería así, así se resuelve. Y aquí en altura, en vez de escribir D, escribimos H, ya lo otro que da igual menos la A que se escribe por G. Entonces, no podemos usar esta. ¿Cuál usamos ahora entonces? ¿Cuál creen ustedes que podemos usar donde no haya tiempo? De estas cuatro de acá. Esta sería la uno, la 2, la 3 y la 4. ¿Cuál creen ustedes que podemos usar? De esas cuatro, para poder resolver este problema. Veamos, una manera fácil de poder encontrar
la respuesta a esa pregunta es la siguiente. ¿Qué nos dan? Bien, nos dan velocidad inicial, 0. Nos dan distancia, eso sí nos dan distancia, nos dicen que es 250 metros. Ahí tenemos otro dato. Su velocidad es final. Velocidad final es 80 metros sobre segundo. Ya tenemos acá entonces la velocidad inicial, la distancia y la velocidad final. ¿Qué nos piden? Nos piden aceleración. Esto es lo que no tenemos, esto es lo que nos piden. Ahora, ¿cómo encuentro esto? Como no me lo dan, entonces, ¿cuál fórmula puedo usar? Esta de aquí. Esta de aquí. ¿Por qué esta de aquí? Porque cuando no solo me dan una V, esta es velocidad final. Cuando solo me dan la V, esta es velocidad final, entonces puedo usar esa. Pero ojo, la fórmula que voy a usar es esta. Pero de aquí tengo que despejar aceleración. Tengo 2AD. Eso es. La aceleración es la que nos piden, la de ella la tenemos, el 2 es constante, no pasa nada, y la velocidad final ya la tenemos que despejar para A. ¿Cómo despejamos para A? Vean, elevamos al cuadrado a ambos lados, acá y acá. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Porque queremos quitar la raíz. Entonces aquí nos queda velocidad al cuadrado y al otro lado nos queda 2AD. Nos queda 2AD. Entonces ahí tenemos. Quitamos la raíz del otro lado porque se cancela la raíz con este 2 y ahora despejamos para aceleración y nos va a quedar velocidad al cuadrado entre 2D, porque el 2 y la D están multiplicando, pasan a dividir, y eso nos queda igual a A. Entonces ya de aquí ya tenemos una fórmula para poder encontrar la aceleración que nos piden. Velocidad, vamos a usar la velocidad final, que es 80 metros sobre segundo. Si se me acaba el tiempo, jóvenes, lo siguen ustedes. 80 metros sobre segundo entre 2 por la distancia, que es 250 metros. Hacemos esto en la calculadora y ahí nos va a dar cuánto es. Y aquí se nos va a cancelar metros con metros. Perdón, aquí no se cancela nada, porque aquí está elevado al cuadrado todavía. Tengo que elevar este al cuadrado. Ojo con esa parte. Y aquí tenemos la fórmula para elevar la aceleración. Entonces, primero elevamos 80 al cuadrado y lo dividimos entre 500. ¿Por qué entre 500? Porque 2 por 250 es 500. Entonces tendríamos eso. ¿Cuánto es 80 al cuadrado? Serían 6.400, ¿no? Entonces tendría 6.400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado entre 500 metros. Y eso sería nuestra aceleración.